Hola mis hermanos, ¿cómo están? El Señor les bendiga. Hoy día martes, una vez más con ustedes para poder compartir la palabra del Señor, ¿cierto? En un día medio frío, pero bueno, es un regalo del Señor la vida y tenemos que saber aprovecharla. Hermano querido, hoy día quiero compartir con ustedes una pequeña porción del libro de Santiago. Santiago capítulo 5, versículos 7 al 11. Es unos pasajes muy bonitos que nos invitan también a ver un poco esto de la paciencia que nosotros debemos tener también, ¿no? Y dice lo siguiente: sed pacientes y orad. Es lo que tenemos que hacer nosotros, ser pacientes y orad. Por tanto, dice la palabra, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Lo primero tenemos que decir que el libro de Santiago, evidentemente hermano del Señor, dentro también de lo que él tenía como experiencia, dicen los entendidos que también él era un agricultor, preocupado también de la tierra. Por lo tanto, por eso Santiago cuando escribe coloca un poco esto, ¿no? De esta figura del labrador. Y claro, nos habla de paciencia. Usted sabe que la paciencia es una virtud dentro de nosotros, ¿no? Y debe desarrollarse de buena manera. Y Santiago nos está diciendo que debemos tener paciencia hasta la venida del Señor. La paciencia es algo que debemos tomar y ocuparla en nuestra vida. Nosotros la paciencia es la que debe también ayudarnos a crecer, madurar, ¿cierto? Para poder llevar este proceso que el Señor nos invita. Mientras esperamos la venida del Señor, nosotros tenemos que tener con paciencia en nuestro crecimiento, tenemos que estar preocupados de aquello que debemos tener para este crecimiento espiritual, para poder llegar a ese minuto del encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Por eso la paciencia es importante, ¿ya? Dice, lógicamente, este versículo número 7 nos habla, dice, hasta la venida del Señor. Este hasta abarca la idea de intervalo de tiempo y meta. O sea, hay un tiempo que debemos nosotros tener y que la paciencia está en medio aplicándose, pero también hay una meta. ¿Y cuál es la meta? La meta es hasta que venga el Señor. Y por lo mismo entonces coloca el ejemplo, ¿no? Del labrador. Mirar cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. ¿Cuánto tendrá que esperar? Porque tiene que sembrar, tiene que esperar el fruto. Y en ese tanto, en esa espera, es la que hay que aplicar la paciencia, ¿no? Pero el labrador, si nosotros miramos un poco más, tendrá que estar preocupado de estar abonando un poco la tierra, mover un poco la tierra, ¿cierto? Y seguir regando la tierra, pero si no hay agua, ¿espera qué? Espera la lluvia, ¿no? Esa lluvia que viene de parte de Dios, ¿no? Para que la tierra pueda ayudar a la semilla crecer y dar este fruto bueno. Entonces, claro, viene la paciencia, guardando con paciencia esta lluvia temprana y la tardía. Tened también, viene, sigue, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Toda tu vida tiene que estar afirmada con paciencia, ¿ya? Porque la venida del Señor otra vez se acerca. Claro, la venida del Señor se acerca, hermanos queridos, y cada vez es más. Nosotros hoy estamos ya, debemos decir, a las puertas de la venida del Señor, y tú y yo tenemos que estar esperando con paciencia la venida del Señor. La paciencia que tiene que moverse, pero sabes, en este proceso, insisto, tú tienes que estar preparando, tienes que estar abonando tu corazón, tienes que estar moviendo tu tierra espiritual, tienes que estar alimentándote. ¿Para qué? Para que este proceso sea un proceso hermoso, tranquilo. Versículo 9, hermanos, no os juzguéis. Mire, en este proceso que el Señor nos dice, ¿no? Que debemos estar en la paciencia, hermanos, no os quejéis unos contra otros. Mire qué interesante. Para que no seáis condenados. Es aquí que el juez está delante de la puerta. O sea, el Señor ya viene. Y por lo mismo nosotros debemos estar tranquilos, debemos saber vivir en comunidad cristiana y no nos debemos andar quejando unos a otros. ¿Por qué?
porque el Señor está con nosotros. El Señor es nuestro refugio. Él es el que nos anima y a pesar de las cosas que vivimos, el Señor me dice, mira, con paciencia camina, con gozo y da gracias por lo que Él hace. Versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción. Mire, ahí está. Ahora habla de otro tema, la aflicción, ¿no? Y de paciencia. Mire, aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Claro, los profetas también tenían paciencia, ¿no? Y esa paciencia se vio el fruto en ellos porque podían hablar, porque eran utilizados por Dios y porque predicaban y anunciaban el mensaje de Dios al pueblo. Ellos tenían paciencia en la espera de lo que Dios también traía para ellos, para anunciar. Pero también sufrieron, ¿no? Los profetas sufrieron porque ellos traían palabra de Dios, pero también eran, ¿cierto? Aquellos que eran rechazados, aquellos que sufrían también. Entonces habla de aflicción. Tenemos que tener paciencia, hermanos. En esta contingencia de pandemia tienes que tener paciencia, tenemos que tener. Esto se va a acabar, como hemos dicho, sí, pero hay que tener paciencia. Y mientras está el desarrollo de la paciencia en mi vida, yo tengo que estar en el crecimiento espiritual y tengo que seguir buscando. Versículo 11, y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Yo no sé si tú estás sufriendo, yo he sabido de algunos que sufren, sí, por supuesto, hay algunos que han sufrido, pero bueno, el sufrimiento se pasa con el Señor, ¿ya? ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Oh, ese hombre de Dios, ¿no? Qué paciencia tuvo, ¿no? Tuvo tanto, lo perdió todo, pero Dios después le dio bendición. Tuvo paciencia. Job tuvo paciencia, nunca negó su fe. Se mantuvo a pesar del dolor, del sufrimiento. Por eso toma otro tema, la aflicción y la paciencia. La paciencia me ayuda a sostener mi aflicción también. ¿Por qué? Porque me baso en la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, así como Job sufrió, en su paciencia esperó y el Señor lo levantó. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Por lo tanto, hermanos queridos, sí, sed pacientes y debemos orar, debemos esperar. Sé paciente y mientras aplicas aquello, que tu crecimiento en el Señor sea de calidad. No debemos andar quejándonos unos a otros. Demos gracias al Señor por lo que Él hace, porque Él nos cuida y a pesar de los sufrimientos, me dice con paciencia, espera la misericordia de Dios, la compasión de Dios, porque viene pronto. Hermanos queridos, prepárate. El Señor viene a buscar su iglesia. Espéralo con paciencia, pero prepárate en este proceso que estamos, proceso de santificación. Dios te bendiga, mi hermano. Una pequeña porción de la palabra para animarte en este día martes, un día helado, ¿no? Con lluvia quizá, ¿ya? Pero el Señor está con nosotros y nos bendice. Seamos como el labrador que espera con paciencia el fruto de su trabajo. Esperemos con paciencia la venida del Señor. Dios te bendiga, que tengas un lindo día. Abrazos cariñosos de la familia pastoral para ti. Una palabra más de bendición. Nos vemos el jueves.